Antacarana, año 1, 21 de marzo de 1894, número 3. El Sendero, revista teosófica mensual. Precios de suscripción, semestre, pesetas 1. Ultramar y extranjero, año 4. Número suelto, 15 céntimos. Satyat Nasti Paro Dharma. No hay religión más elevada que la verdad. Redacción y administración, Aribau, 104, segundo primera Barcelona. Se suscribe en esta administración y en Madrid, calle Cervantes 6, principal, y por nuestros corresponsales. La Sociedad Teosófica no es responsable de las opiniones emitidas en esta revista, siéndolo de cada artículo el firmante y de los no firmados la dirección. Los objetos de la Sociedad Teosófica. Parte 2. Vamos hoy a decir algo acerca del segundo de los objetos que se propone alcanzar la Sociedad Teosófica, que, como sabemos, es el siguiente. 2. Fomentar el estudio de las religiones, literaturas y ciencias de los arios y de otros pueblos orientales. ¿Cómo se propone realizar esto la sociedad? ¿Es acaso convirtiéndose sus miembros en una asociación de orientalistas, para lo cual hay que empezar por aprender los diversos idiomas indos, desde el pali al sánscrito, el chino, japonés, mogol, persa, etc., así como la etnografía y demás conocimientos que constituyen la ciencia antropológica? Nunca ha sido tal el propósito de la Sociedad Teosófica. En Europa existen academias y sabios que se dedican a semejantes tareas, y a los cuales se deben, entre otros importantes trabajos, la traducción de diferentes obras orientales muy apreciables bajo ciertos puntos de vista. Cierto que, en cuanto a esas traducciones hechas por ellos, al verter los originales a sus idiomas respectivos, adolecen un poco del sabor debido a la manera de sentir y a sus prejuicios occidentales, lo cual, por otra parte, es muy natural que así sea. Pero con todo, el Oriente resulta poco conocido aún, tanto en su pasado como en su presente. Dicen, con más razón de la que generalmente ilegible, que la cuna de nuestra civilización es el ilegible, y en efecto a él debemos casi todo lo que tenemos: religión, artes, letras, ciencias, legislación, arquitectura, industria y otros conocimientos que sería prolijo enumerar. En aquellas épocas remotas, confundidas en la noche de los tiempos en nuestra relativamente moderna historia, cuando nuestro occidente se hallaba sumido en la más crasa barbarie, en Oriente florecía una civilización que nos causaría asombro si la conociéramos detalladamente. Cuando nuestros pueblos carecían de idioma, pues no constituyen 2 o 3 cientas palabras, las precisas para formar verbos y designar las cosas más necesarias a la vida para entenderse, allá en Oriente existía ya un idioma verdaderamente clásico que hoy es la admiración de nuestros filólogos por su riqueza y bien meditada construcción gramatical: el sánscrito, idioma perfecto como su mismo nombre significa, y con el cual tan íntima relación tienen los más modernos, como son el griego antiguo, el persa, el latín, el germano, el eslavo y algún otro. Lenguas madres, a su vez, de otras, como ellas han de reconocer por tal al sánscrito. Las mismas cifras que empleamos en nuestra numeración, que no sé por qué motivo se denominan árabes, no son debidas a estos, pues las hallamos en el sánscrito con un ligero cambio de valor en 2 de ellas. En cuanto a literatura, cuando aquí nadie soñaba siquiera que pudiera haber algo parecido en la India, estaba ya perfectamente cultivada. Y buena prueba de ello es, por ejemplo,
el antiquísimo Mahabharata, precioso poema sánscrito que, al decir de un docto escritor inglés, constituye la epopeya más colosal de todas, y sobrepuja tanto a la Ilíada, a la Odisea, a la Jerusalén libertada y los Lusiadas, como las pirámides de Egipto a los templos griegos. Por cierto, nuestros orientalistas, que de este poema se han ocupado, no han conseguido comprender el fondo esotérico que su sentido literal encierra. Ha sido necesario que la teosofía nos enseñara a deletrear el fondo oculto, al través de las imágenes que presenta el Bhagavad Gita, para que empezáramos a entrever algo de las verdaderas bellezas que contiene. ¿Y qué diremos de otros muchos monumentos literarios del Oriente, todos ellos de mérito incomparable, tales como el Rig Veda, el Ramayana, los Puranas, Sakuntala y otros varios? Por no pecar de difusos, nos concentraremos a traducir las siguientes entusiastas expresiones que la lectura de una de las obras citadas sugirió a Goethe. Abre comillas. Si queréis las flores de la primavera armonizadas con los frutos del otoño, si queréis aquello que encanta y enajena, si queréis aquello que nutre y sacia, si queréis fundir en un solo nombre el cielo y la tierra, os nombraré Sakuntala, y lo habré dicho todo. Cierra comillas. En una palabra, nada prueba más el valor y el mérito de la literatura propia de los diferentes pueblos del Asia que el afán con los que los orientalistas de todo el globo se dedican a traducir y descifrar sus libros y manuscritos. Aun cuando no fuese más que por esto, y por el propósito de desentrañar el profundo sentido hábilmente velado que contienen un gran número de obras orientales cuya antigüedad se pierde para nosotros en las tinieblas del pasado, estaría perfectamente justificado este segundo objeto de la sociedad teosófica. Los arios, el pueblo más metafísico y espiritual que ha existido sobre la tierra en aquella época remota, antes de su dispersión, escribían bajo formas generalmente poéticas el verdadero sentido oculto que querían transmitir, de manera que sólo sus iniciados podían comprender, no leyendo entre líneas, como decimos ahora, sino neteando más y palabras, el sentido que contiene. En cuanto a los demás, o sea, las masas, sólo sabían ver la corteza, la forma literaria siempre bella y agradable, sí, pero el fondo, el asunto verdadero, quedaba impenetrable para ellos. Y así queda todavía, no solo para la generalidad, sino hasta para nuestros sabios orientalistas. Los conocimientos que habían alcanzado los arios en materias científicas son verdaderamente asombrosos. Como no es nuestro ánimo entrar en detalles sobre este asunto, pues no es este ni lugar ni momento oportuno para hacerlo, y sólo para justificar lo que acerca de este punto se haya indicado en este segundo objeto de la sociedad teosófica que estamos examinando, vamos a reproducir las siguientes palabras de la doctrina secreta. Abre comillas. Los arios védicos, entre paréntesis indos, estaban tan familiarizados con los misterios del sonido y del color como lo están nuestros fisiólogos en el plano físico, pero aquellos habían dominado los secretos de uno y otro, entre paréntesis, sonido y color, en unos planos inaccesibles en unos planos inaccesibles para el que solo estudia la materia. Conocían también una doble serie de sentidos espirituales y materiales, etc. 1. Nota a pie de página. H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine. Cierra comillas. Actualmente está fuera de duda que los indos atesoraban extensísimos conocimientos en los diferentes ramos del saber humano, como puede verse en los párrafos siguientes, que traducimos de una obra escrita por un reputado orientalista. Filosofía.
Los indos crearon desde su fundamento los dos sistemas de espiritualismo y materialismo, de filosofía metafísica y de filosofía positiva. Astronomía. Establecieron el calendario, inventaron el zodiaco, calcularon la precesión de los equinoccios, descubrieron las leyes generales de los movimientos y observaron y pronosticaron los eclipses. Algunas de sus observaciones astronómicas se remontan a la friolera de 58.000 años. Matemáticas. Inventaron el sistema decimal, el álgebra y los cálculos diferencial, integral e infinitesimal. Descubrieron la geometría y trigonometría, sentando y probando teoremas que no fueron conocidos de los europeos sino hasta el siglo XVII o XVIII. Física. Descubrieron la hidroestática, así como la famosa proposición de que un cuerpo sumergido en agua pierde un peso igual al del volumen de agua que desaloja. Calcularon la velocidad de la luz y fijaron las leyes que ésta sigue en su reflexión. También calcularon la fuerza del vapor. Química. Conocían la composición del agua y formularon con relación a los gases la ley relativamente nueva para nosotros de que el volumen de un gas está en razón inversa de la presión que sobre él se ejerce. Sabían preparar un gran número de ácidos, óxidos, sulfuros, carbonatos, sulfatos y otras sales diversas. Fabricaron asimismo la pólvora. Medicina. Eran asombrosos los conocimientos de los indos en materia de medicina e higiene. Baste decir que Hipócrates, Averroes y otros famosos médicos de la antigüedad se inspiraron en los tratados médicos de aquellos países, no siendo más que unos copiadores de los sistemas indios. Música. Conocían los tonos y semitonos musicales, siendo los inventores de la gama cuyos sonidos denominaban así: sa, ri, ga, ma, pa, da, si, sa. Guido d'Arezzo la inventó mucho más tarde. Por fin, poseían los indos varios conocimientos en gramática, poesía, arquitectura y otras ciencias y artes, siendo la buena muestra de las mismas los preciosos monumentos literarios y arquitectónicos que todavía admiramos. Los egipcios, otro de los pueblos más antiguos que se conocen, poseían asimismo conocimientos asombrosos para nosotros, y de los cuales no nos es posible dudar. Por ejemplo, en astronomía, sabían perfectamente que esa faja blanquecina que en las noches serenas vemos cruzando el cielo, denominada por nosotros Vía Láctea, es una inmensa aglomeración de estrellas, como después ha venido a comprobar el telescopio, instrumento de que ellos carecían. Se daban perfecta cuenta de los eclipses y sus causas, calculando muy exactamente la época de su aparición. Conocían asimismo la precesión de los equinoccios, la excentricidad de las órbitas cometarias y otras muchas cosas que sería hasta enojoso reseñar. Todo lo cual ha hecho exclamar al grave historiador César Cantú que semejantes conocimientos no pueden ser debidos más que, abre comillas, a un resto de la ciencia de los primeros hombres, ilustrados por la visión de Dios, cierra comillas. 1. Nota a pie de página absolutamente ilegible. Añadiendo que no abandonará esta opinión sino cuando se le presente otra más racional. Hablando al principio de que somos deudores al Oriente de nuestra actual civilización, hemos mencionado la religión y, en verdad, que, siendo más antiguas las Indas que la del Occidente, ofrecen, sin embargo, curiosas analogías entre ellas, hasta el punto de que, haciendo un estudio comparado de las distintas religiones existentes, se puede descubrir en el fondo de todas ellas un origen común. Tal es la identidad que se nota, no solo en sus puntos fundamentales, esto es, la existencia de un Dios único y la inmortalidad del espíritu, sino también en muchos de sus detalles. Brevemente, los datos sobre este asunto.
Es sabido que, sea el que fuere el resultado de los cálculos hechos sobre la época en que vivió Krishna, es muy anterior a la de Buda, así como la de éste lo es a la de Jesús de Nazaret. Pues bien, los tres salvadores aparecen como hijos y descendientes de reyes. Son concebidos por una Virgen Inmaculada. Son hijos de Dios. Los pastores están junto a ellos. Son gentes de un rey. Nacen a molar a los niños de su edad, esperando que ellos sucumban. Se rodean de discípulos pobres, entre los cuales hay uno pariente o preferido. Predican a las multitudes su doctrina, semejantes en el fondo. Son monoteístas. Combaten al clero de sus países. Hacen prodigios análogos y son muertos en cruz o al pie de un árbol de figura cruciforme. Esto en cuanto a los personajes. Entre el decálogo dado por Jehová a Moisés y el código moral del budismo existen también indudables analogías. Este último dice, comillas, 1. No mates. 2. No robes. 3. No te complazcas en placeres sensuales prohibidos. 4. No mientas. 5. No tomes drogas o licores que embriaguen o aturdan. Cierra comillas. Como se ve, el primer mandamiento búdico es exactamente lo mismo que el quinto mosaico, no matar. En el segundo se hallan el séptimo, no hurtar, y el décimo, no codiciar los bienes ajenos, pues el que hurta es porque codicia lo ajeno. Igualmente, el tercero corresponde asimismo al sexto, y noveno, mandamientos de Moisés, así como el octavo de este es igual al budista, no mientas. Podríamos continuar una larga serie de estas semejanzas que hallaríamos seguramente, además de las que tenemos a la vista, no solo en los códigos, sino en los símbolos y prácticas religiosas de la antigüedad, con las actuales. Pero como no es nuestro objeto detenernos en tales asuntos, nos limitaremos a transcribir las siguientes palabras de un distinguido orientalista que, sobre estar perfectamente de acuerdo con él sobre este punto, las hallamos perfectamente adecuadas. Abre comillas. Todo hombre, dice, sacerdote o laico, cristiano o judío, que sin prejuicio ni pasión alguna desee conocer los hechos tal y como la filología y el estudio comparado de las religiones nos lo enseñan, comprenderá que todas las religiones arias, así las antiguas como las modernas, son idénticas en el fondo, se apoyan en la misma teoría y practican el mismo culto. 1. Nota a pie. Emilio Buroni, La science de religion. Cierra comillas. Además de todo cuanto dejamos apuntado aquí, y de lo mucho más que pudiéramos añadir, de todo lo cual resultamos deudores del pasado Oriente, este, a pesar de cuanto nos ha dado, no se haya agotado todavía. Se le creía exhausto del todo, pero durante siglos ha conservado cuidadosamente guardado un tesoro de valor inapreciable, incomparablemente más valioso que el de todos los diamantes juntos que se han encontrado en su suelo de Golconda, y de las perlas que existen bajo las aguas del Océano Índico, tesoro que ningún poder humano les hubiera podido arrebatar y que, sin embargo, han ofrecido y ofrecen gratuitamente a todos cuantos son dignos de poseerlo. Este rico tesoro es la sabiduría, pero sabiduría que no se enseña en nuestras universidades ni la contienen nuestros libros, pero que los que la poseen están siempre dispuestos a hacer partícipes de ella a cuantos deseen alcanzarla y sean capaces de merecerla. Lo que entre nosotros se llama sabiduría o ciencia no es más que un conjunto de hechos observados y clasificados sistemáticamente, pero que, por escapársenos las causas que los originan, a falta del verdadero conocimiento de ellas, cada cual las imagina a su manera, dando así lugar a los diferentes sistemas, contradictorios entre sí, que existen en los diferentes ramos de lo que se llama saber humano. Defendiendo cada cual con verdadero ahínco su manera de ver y apreciar las cosas,
De aquí las continuas discusiones de los hombres de ciencia, y de aquí también que en ellas lo que ayer se aseguraba ser verdad, hoy se reconoce que no lo es, por haber sido sustituidas unas teorías por otras, como mañana se aceptarán diferentes como ciertas para ser desechadas y sustituidas por otras nuevas al día siguiente. El verdadero conocimiento, que es la sabiduría, es el mismo hoy que era antes y que será después, porque las causas, o sean las leyes por las que se rige la naturaleza, han sido, son y serán las mismas. Esta es la sabiduría a que nos referimos. ¿No vale esto la pena de trabajar para alcanzarla? He aquí, pues, una razón más del por qué la sociedad teosófica considera necesario estudiar el Oriente. No es sólo la luz que vivifica la alegría, no es sólo la luz que vivifica y alegra la tierra, la que nos conviene